Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto con el cual nos encontramos el día de hoy hace parte de aquellos con cierta importancia referente al tema de la revelación con la cual Jesús ya se muestra a sus discípulos, se muestra hacia nosotros frente a lo que va a suceder con Él. Y ciertamente también logra cuestionarnos frente a la intención que tenemos nosotros dentro del seguimiento, dentro de la creencia que tenemos hacia Cristo, a partir de las Escrituras, a partir del texto evangélico. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta paso a paso lo que sucede dentro de este texto evangélico, que ciertamente son unos pocos versículos, pero deja un gran mensaje. En primer lugar, Jesús, con sus palabras, comienza haciendo mención frente a un sufrimiento que va a padecer y frente a la situación que vive con aquellos que lo han reprobado. Ha sido reprobado Jesús por ancianos, por los sabios, por aquellos que tienen cierta potestad dentro del pueblo. Y esto de algún modo nos hace realmente interpelar o cuestionarnos frente a aquello que nosotros tenemos dentro de nuestra fe, y es la voluntad que Dios hace en nuestras vidas. La voluntad con la cual Dios se manifiesta en nosotros. En un sentido más preciso, muchas veces nuestra realidad nos conlleva a actuar dependiendo del momento. Nos lleva a veces incluso limitarnos frente a quienes somos como personas, frente a quienes somos dentro de nuestra fe. En muchos de los casos suele sucedernos que no llegamos a ser sinceros y nos mostramos dentro de otra faceta. Limitamos incluso a aquello que hemos recibido dentro del testimonio evangélico y preferimos hacer parte de lo social a realmente mostrarnos desde la verdad. Ciertamente estas cuestiones frente al cómo nosotros manejamos nuestra realidad ante los demás, ante lo social, logran realmente hacernos pensar, pero sobre todo a plantearnos ese testimonio que hemos recibido de Cristo, el de sufrir incluso por la fe, el de sufrir incluso por el testimonio evangélico que hemos recibido. Es importante que nosotros sepamos que nuestros límites no pueden estar simplemente bajo la perspectiva de aquellos que nos rodean. No, realmente Dios ha sembrado algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y eso es lo que nos pone en diferencia con los demás, nos hace realmente particulares, nos hace realmente sobresalir en medio de los otros, pero no con simples acciones vanas, con simples acciones mundanas, sino por el contrario, con las acciones que parten desde la fe, que parten desde el testimonio. En un segundo momento es importante que nos demos cuenta también dentro de esas palabras que tal vez muchas de las veces anteriores hemos podido escuchar en otras reflexiones y demás, y es el negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. Es una frase tan sentida y tan significativa que podríamos a veces incluso darle connotaciones diferentes y no lograrla entender. El negarnos a nosotros mismos implica salir incluso de nuestras propias ideas para entender qué es lo que realmente conviene, qué es lo que realmente es el bien, qué es lo que realmente espera Dios de nosotros, qué es lo que realmente podemos hacer incluso, pero desde el sentido de la fe, desde el sentido del bien, de la caridad. Aún más, el negarnos a nosotros mismos desde esta perspectiva evangélica que se nos presenta el día de hoy tiene una connotación más impresa, y es el tomar la cruz. ¿Cuál es la cruz en nuestras vidas? Es lo que podríamos preguntarnos. Muchas veces pensamos que puede ser enfermedades, pueden ser cuestiones sociales, familiares y demás. Cada uno identifica cuál es su cruz. Pero la cruz no se trata simplemente desde el sufrimiento o desde la pasión. El mismo Cristo, nuestro Señor, nos demuestra que para llegar a ese momento también
se llega a la resurrección, se llega a una gloria, se llega a una satisfacción. Pero más que cargar con la cruz, es que nosotros sepamos llevarla con paciencia, con dedicación, que sepamos realmente afrontarla con la sinceridad y con la realidad que nos rodea. No podemos pensar que la cruz se ha hecho meramente como un castigo, que se ha hecho meramente como un simple devenir de la vida que tenemos que aceptar sin poder tener otra opción. No, por el contrario. El tomar la cruz, el cargarla y el llevarla precisamente al término de la resurrección es encontrarnos con una experiencia que nos permita a nosotros tomar lo bueno y lo no tan agradable para aprender de ello y con eso mismo seguir siendo testimonio en medio de los otros. Si Cristo mismo no nos hubiera dado ese ejemplo, no tendríamos nosotros realmente la capacidad, no tendríamos incluso nosotros la certeza que Él también nos acompaña en ese caminar, que Él también va con nosotros, que Él también está dispuesto a que podamos tener la capacidad de seguir adelante, de seguir el camino, de incluso estar en el momento del sufrimiento, pero aún con la comprensión, pero aún con la capacidad de entender el por qué suceden esas cosas. El negarnos, el tomar la cruz, implica también un compromiso de seguimiento a Cristo. No podemos pensar que nuestra fe y que nuestro camino está simplemente a tenor de nuestro pensamiento, de nuestra individualidad, nuestra convicción. Claro, ciertamente es importante tener seguro aquello que pensamos y aquello que queremos y creemos. Pero si nuestro camino de fe está desligado de quién es Cristo y cuál es realmente su mensaje, sería vano todo lo que estamos haciendo. Sería en vano todo aquello que estamos pensando realizar o que estamos pensando glorificarnos, y válgase la palabra o el término. Aún más, este seguimiento de Cristo implica que nosotros entendamos cuál es realmente el sentido de nuestra vida, cuál es realmente el sentido que hallamos dentro de nuestra existencia y qué esperamos realmente alcanzar. Dice el mismo texto evangélico que perder la vida simplemente por nosotros mismos, en palabras más coloquiales, no tendría algún sentido. Pero por el contrario, aquel que pierde la vida por Cristo, aquel que pierde la vida por Él, pues realmente será glorificado. Esto de algún modo debe llevarnos a pensar en cómo estamos nosotros llevando nuestra realidad, cómo estamos nosotros realmente llevando nuestra existencia, desde un sentido en que tal vez pudiéramos pensar cuáles son nuestras prioridades y si Dios, Cristo, nuestra fe, hace parte de ello. Cuando hablamos de perder la vida por Cristo, muchas veces las personas llegan a pensar o a decir, bueno, entonces tengo que hacerme monja, tengo que hacerme sacerdote, religioso, tengo que irme a alguna misión. Entregar la vida por Cristo comienza desde aquello que nos rodea, comienza desde aquello que está en este momento, que está instantáneamente, y empieza desde nuestro hogar, desde nuestro lugar de trabajo, desde aquellas personas que están en constante relación con nosotros. Y no simplemente con el hecho de tener que estar todo el día hablando de Jesús. No, Jesús hablaba con los hechos, hablaba con la misma acción. Eso se traducía en sus palabras, pero es desde ese punto en el cual nosotros podemos estar realmente dando la vida, comenzando a dar la vida, comenzando una misión, esa misión que Él mismo nos ha encomendado y que Él mismo nos pide a nosotros, estar en constante camino. De eso se trata llevar la cruz, de eso se trata negarnos a nosotros mismos, de eso se trata precisamente que nosotros entendamos el sentido evangélico y la misión que también Cristo nos pide a cada uno. Que entonces nosotros en este tiempo que estamos viviendo podamos en primer lugar mirar hacia nuestras vidas, hacia nuestros corazones, buscar aquello que no nos sirve para realmente dar una respuesta y que eso implicará negarnos a nosotros mismos,
pero con la convicción y con la certeza que lo hacemos por el seguimiento de Cristo, que lo hacemos por la misma esperanza que Él siembra en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.